Hola, en esta presentación hablaremos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, uno de los conflictos internacionales más importantes de la actualidad. Aunque la guerra comenzó oficialmente en 2022 con la invasión rusa, las tensiones realmente venían desde años atrás, especialmente después del final de la Guerra Fría. Este conflicto no solamente involucra a Rusia y Ucrania, también participan indirectamente actores internacionales como lo son Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. Nuestro ensayo analiza las causas históricas, el papel del derecho internacional y la eficacia de los mecanismos pacíficos utilizados para intentar resolver la guerra. Una de las principales causas del conflicto entre Rusia y Ucrania fue la expansión de la OTAN hacia Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética. Rusia veía el acercamiento de Ucrania a Occidente como una amenaza directa para su seguridad nacional. Además, Ucrania siempre ha sido un territorio muy importante para Rusia, tanto por su ubicación estratégica como por sus relaciones políticas y económicas. Otro momento clave ocurrió en 2014, cuando sucedieron las protestas conocidas como Euromaidán, que terminaron con la salida del presidente Viktor Yanukovych. Esto aumentó todavía más las tensiones entre ambos países. Después comenzaron los enfrentamientos armados en la región del Donbass y poco tiempo después Rusia anexó a Crimea. Todo esto provocó que la crisis se agravara y que el conflicto entre Rusia y Ucrania creciera aún más. Desde el punto de vista jurídico, el conflicto involucró principios importantes de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente los relacionados con la soberanía estatal y la prohibición del uso de fuerza. Gran parte de la comunidad internacional consideró que la invasión rusa violó el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, Rusia justificó estas acciones argumentando razones de seguridad nacional y defensa frente a la base occidental. También se intentaron aplicar mecanismos pacíficos de solución de controversias, como la mediación y las negociaciones diplomáticas, aunque éstas no lograron detener la guerra. Y el papel de Estados Unidos, durante el desarrollo del conflicto, tuvo muchos intentos de mediación internacional, pero fueron insuficientes debido a la falta de confianza entre las partes y los intereses geopolíticos involucrados en estos. En el papel de Estados Unidos fue muy relevante, ya que brindó apoyo militar, económico y político a Ucrania directamente. Algunos analistas consideran que las políticas de expansión occidental contribuyeron indirectamente al deterioro de las relaciones con Rusia. Esto no significa justificar la invasión, pero sí entender que el conflicto tiene causas mucho más profundas y más complejas. Bueno, a esto también la guerra dejó en evidencia las limitaciones como la ONU, de cómo actúa ante potencias mundiales. Ya para finalizar este video me gustaría mencionar como conclusión que este conflicto entre Rusia y Ucrania no es más que un claro ejemplo que aunque tengamos los mecanismos en la teoría para que funcione la paz o para que gobierne la paz en el mundo, donde existen tratados internacionales, multilaterales entre organismos internacionales, ONGs, estados, etcétera, pues a final del día estos mecanismos, estos instrumentos pueden llegar a fallar, inclusive los mecanismos más importantes como podría ser la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, inclusive estos pueden llegar a fallar y como hemos visto tras el conflicto de Rusia y Ucrania, sin importar los veredictos legales por violaciones de derecho internacional, al final del día siempre se antepone el Estado y eso no es más que un ejemplo acerca de cómo el realismo como teoría de las relaciones internacionales sigue vigente al día de hoy lamentablemente dentro de este esquema internacional.